Y gracias a ti, gracias por estar allí del otro lado viendo este programa. Gracias, de verdad. Sabes que hoy quiero conversar contigo. Yo quiero abrir la Biblia porque yo quiero hoy conversar sobre lo que fue capaz de hacer un rescatista para poder rescatar a una humanidad perdida, a un mundo entero perdido. Y el libro de Salmos me ayuda a comprender eso. ¿Por qué el libro de Salmos? ¿Tú sabías que hay muchos de los salmos que son considerados salmos mesiánicos? ¿Qué significa salmo mesiánico? Significa que hace muchos años atrás de que venga el Mesías, es decir, Jesucristo, se describió con exactitud algunas actividades de ese Salvador. El Mesías significa el enviado, el ungido, el Salvador. Ahora, Salmos capítulo 22, 23 y 24 son capítulos extremadamente mesiánicos. Es decir, aquí David recibe por inspiración divina revelación de aquello que Jesús sería para nosotros. Y en el capítulo 22 me habla de Jesús como el mayor rescatista de la humanidad. El capítulo 23 me habla de Jesús como mi buen pastor. Y el capítulo 24 me habla del Rey de Gloria, de ese Jesús que resucitó, de ese Jesús que venció la muerte, de ese Jesús que redimió a la humanidad. Entonces, a veces conocemos de memoria solamente el capítulo 23, pero el salmo mesiánico comienza desde el capítulo 22 y en sí hay muchos salmos que hablan sobre Jesús. Solo que el capítulo 22 es tan interesante porque me habla de las últimas 24 horas de vida de aquel que dio su vida por rescatar a la humanidad. Ya sabes que te estoy hablando de Jesús, del mayor rescatista. Ahora fíjate, ¿tú sabías que en este capítulo detalla, aquí presenta detalles, no solamente de quién sería el rescatista, sino de cómo sería ese rescate? Las últimas 24 horas, esto es como una película, solo que esto fue escrito más o menos 3000 años antes de que esto suceda. Y aquí mira, versículo 1 del capítulo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién está escribiendo? David. ¿Tú sabes cuándo fueron pronunciadas estas palabras de nuevo? En la cruz. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Acaso está copiando de David? No, David se está adelantando a lo que va a acontecer. Y todo el capítulo habla de cosas realmente asombrosas. Préstame atención. Por ejemplo, en el versículo 12 dice, me han rodeado muchos toros. Mira el símbolo que usa. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rugiente. Está hablando incluso que Satanás y sus demonios estaban involucrados allí para poder ver o para hacer sufrir a Jesús al extremo. Y allí el versículo 16 dice, como perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Perforaron mis manos. Perforaron mis pies. Y si tú te lees todo el capítulo, vas a encontrar que aquí habla de que la ropa de Jesús fue echado suerte o fue partida para ser echado en suertes, que Jesús fue traicionado. Y aquí detalla el dolor que Jesús sintió por poder rescatar a la humanidad. Es impresionante el capítulo 22. Mas presta atención a algunos otros detalles. En este capítulo me habla de que, a diferencia de otros héroes en la historia, que por rescatar dieron su vida, este héroe que es Jesús, no solamente dio su vida de una manera, a ver, ¿cómo lo voy a mencionar aquí? De una manera sencilla, como otro lo hace. Mira, yo te voy a salvar, entonces yo te voy a dar oxígeno para que tú puedas vivir. Yo voy a perder el oxígeno, voy a morir. En el caso de este rescatista, que realmente hizo una labor extraordinaria. Sin embargo, cuando Jesús dio su vida, Él fue llevado a la más extrema humillación y al sufrimiento más extremo que ningún otro ser humano puede sufrir igual que Él. Jesús sufrió en todos los aspectos
de la vida en esas últimas 24 horas. Y quiero que me acompañes a poder revisar cómo Jesús sufrió en el área espiritual, emocional, psicológica y biológica. Todas las áreas. Y aquí podemos seguir aumentando. Solo que voy a resaltar estas cuatro aspectos donde el ser humano se desarrolla. Las 24 últimas horas donde Jesús pagó el rescate fueron las 24 horas de mayor sufrimiento que un ser humano puede soportar. Vamos, por ejemplo, por el área espiritual. Jesús se sintió desamparado por su Padre. Él cargaba el peso del pecado sobre sus hombros y eso provocó una separación de su Padre. Y él dice, Dios mío, o Elí, Elí, lama sabactani. Recuerda la palabra de Jesús diciendo, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Y allí Salmo 22 dice que Satanás desató todo su odio, incluso demonios estaban allí, no solamente usando a las personas, sino también presentes para poder causar el mayor sufrimiento. Primero, sintió la distancia del Padre. Un sufrimiento espiritual. Ahora vamos al sufrimiento en el área emocional. Nadie todavía ha pasado la tristeza que Jesús pasó. Nosotros podemos tener momentos dolorosos, tristes, cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos un hijo, cuando perdemos un padre. Podemos pasar por crisis en la vida. Podemos pasar por dolor, por decepción, por frustración, pero nadie ha pasado lo que Jesús pasó, la tristeza que Jesús pasó. Tanto así que en el libro de Mateo y el libro de Lucas menciona que Jesús allí en el Getsemaní, antes de subir a la cruz, él sudó gotas de sangre. Hay muchos médicos y especialistas, hombres de ciencia, que intentan dar un nombre a esta situación. Incluso se ha demostrado que existe una enfermedad llamada hematridosis. Los médicos lo llaman así. ¿En qué consiste eso? La hematidrosis es conocida como una respuesta fisiológica a una situación máxima, profunda, extrema, de estrés, de crisis, de dolor, de sufrimiento. Entonces, una persona puede sufrir esto cuando está condenado a una pena de muerte, o cuando sabe que va a morir en una guerra. Recuerda que Lucas era médico y él colocó incluso ahí dentro de su libro que Jesús sudó gotas de sangre, y hoy los médicos dicen que esto es un fenómeno que cuando una persona llega al límite, cuando llega a la intensidad de dolor o de una crisis física, el organismo reacciona de esa manera, llevando toda la sangre a los órganos vitales, al corazón y al cerebro, y luego esto hace que pueda exteriorizarse a través del sudor, y en el sudor los tejidos no soportan, entonces el ser humano puede sudar sangre. Jesús sudó sangre. El sufrimiento fue intenso. Y todo fue por pagar un rescate. Recuerda que estamos hablando de rescate. Además de eso, tú tienes que añadir que en ese momento de mayor angustia, dolor, agotamiento físico y hasta espiritual que ya vimos, todos lo abandonaron. Allí cuando necesitaba más de alguien, uno de sus discípulos lo traicionó, el otro lo negó y todos los demás huyeron. A esto podemos añadir entonces un problema en el área psicológica o mental. Porque lo que más nos fortalece en los momentos de crisis es que nuestra familia esté a nuestro lado, nuestros amigos estén a nuestro lado. Ahora Jesús, en el momento donde más necesitaba de alguien, todos se fueron. Y eso nos lleva a ver que Jesús sufrió en el área psicológica. Porque no solamente fue abandonado, no solamente fue traicionado o negado, sino que psicológicamente Jesús fue humillado delante de todo el público. Tú sabes qué cosa sucedió. Allí en la cruz, Jesús fue colocado en medio de dos ladrones. La cruz ya era para los mayores criminales. Jesús fue humillado como el mayor criminal. Y Jesús fue a la cruz semidesnudo. Esto es una humillación. Y antes de subir a la cruz, lo escupieron, lo despreciaron, se burlaron, lo escarnecieron. Y si a eso le podemos agregar en el área biológica que Jesús
fue azotado. Y tú sabes que los azotes tenían pedazos de plomo y de huesos de animales que rasgaban la piel. Fue colocado una corona de espinas, fue golpeado. Jesús padeció agotamiento y cuando estaba en la cruz colgado, por la posición donde se encontraba, él sufrió intensos dolores o llamado espasmos, que es una contracción convulsiva involuntaria muscular. Por eso es que allí, en esa posición, probablemente tuvo calambres, desgarramiento, que eso le llevó a una debilidad. Pero finalmente, él no murió por todo eso, porque él entregó su vida. Entonces quiero que prestes atención. Nuestro rescate costó la vida de Jesús. Por favor, no me digas que tú no tienes valor, porque no tienes dinero. Tú no puedes andar mirando para el suelo, pensando que porque la pobreza está en tu vida, porque no tienes las oportunidades que los demás tienen, tú no tienes valor, o porque alguien te decepcionó y te dijo que tú no vales la pena. No, no, tú vales la sangre de Cristo y tú fuiste rescatado por alguien que realmente te amó y te seguirá amando eternamente. Ahora fíjate, solo que vamos a imaginar cómo es que Jesús nos rescata. El libro de 1 de Corintios 6:20 dice que fuimos rescatados y fuimos comprados con sangre. Es decir, cuando Jesús murió en la cruz, préstame atención, Él nos compró porque tú y yo decidimos vendernos. Nos metimos en una cueva oscura donde estábamos condenados a la muerte. Y allí había alguien tomándonos prisionero y diciéndonos que tú y yo merecíamos la muerte, ese es Satanás. Y Jesús cuando murió en la cruz pagó nuestro rescate, solo que hoy hay personas que no saben que fueron rescatadas y se siguen vendiendo al pecado. Otras personas saben que Jesús pagó su rescate, pero prefieren seguir sirviendo al esclavizador. Y hay otras personas que se acostumbraron a la esclavitud, se acostumbraron a la condenación y dicen, bueno, aquí estamos condenados y vamos a morir. Ahora fíjate. Existe un tercer grupo de personas que acepta el rescate. Ahora, ¿cómo somos rescatados por Cristo? Recuerda que en la cruz solamente compró nuestro rescate. Mas, ¿cómo somos rescatados? Cuando tú y yo miramos nuestra situación, miramos de que estamos condenados a la muerte, y el rescatista extiende su mano diciendo, ya pagué el precio de tu rescate, quieres ser rescatado. Y cuando tú levantas la mano, eso se llama fe. Cuando el rescatista extiende su mano se llama gracia. Y cuando te agarras del brazo del rescatista se llama fe. Y le dices, yo quiero ser rescatado. En términos teológicos esto se llama justificación. ¿Qué significa justificación? Que tú te estás agarrando de la mano de aquel que te rescató y tú estás siendo libre de la condenación de la muerte. Porque tú estás aceptando a aquel que dio su vida por ti. Eso se llama justificación. Sin embargo, el rescate no termina allí. Cuando estás agarrado del brazo de Jesús, entonces el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Eso teológicamente se llama santificación, donde Jesús cambia tus hábitos porque estás tan manchado por el pecado. Jesús te torna obediente a su palabra, a su ley. Empiezas a cambiar tu forma de vivir, de hacer, de hablar, de vestir. Empieza un cambio. Eso es un rescate interno. Porque la muerte lo tenemos en nuestra propia naturaleza, que es una naturaleza de pecaminosidad. Entonces Cristo no solamente nos saca del fango del pecado, nos libera no solamente de la penalidad del pecado, sino también del poder del pecado. Eso se llama teológicamente santificación. Quiere decir que Dios va transformando, va restaurándote ahora de adentro hacia afuera. Y cuando tú continúas agarrado del brazo de Jesús, y con Él te vas caminando todos los días, un día serás rescatado para siempre. Y eso, ¿sabes cómo se llama? Se llama glorificación. ¿Y cuándo ocurrirá eso? Cuando Cristo regrese del cielo para poder llevar a todos sus hijos. Entonces, si tú te agarraste de la mano del rescatista, Él te sacó del pozo de la condenación. Tú lo aceptaste por fe, fuiste justificado, caminaste con Él, viviste en armonía con Dios, entonces estás preparado para el rescate final, el mayor rescate de toda la historia, donde seremos libres no solamente de la condenación, no solamente del poder, sino de la presencia del pecado. Y allí seremos rescatados para siempre. No más condenación, no más muerte.
Ahora yo te pregunto, ¿ya te agarraste del brazo del rescatista? ¿Ya estás permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en tu vida? ¿Ya estás permitiendo de que Cristo pueda rescatarte no solamente de la condenación del pecado, sino del poder del pecado que está dentro de ti? Oh, querido, mira tu vida cómo está. Tú no naciste para eso. Mira cómo estás esclavizado en los vicios. Mírate un espejo, estás demacrado. Mira cómo el alcohol te tiene a ti y a tu familia. Mira cómo te estás destruyendo. Tú llamas placer, mas solamente intentas adormecer el dolor que tienes dentro de ti. La frustración, la decepción. Quiero que sepas que hay alguien que te rescató. Hay una mano extendida esperando solamente que tú digas, Señor, rescátame por completo. Y cuando tú aceptas a Jesús, Él te justifica, te libra de la condenación. Pero Él quiere seguir trabajando en ti, transformando tu vida, tornándote obediente, para que finalmente te pueda rescatar con el mayor de todos los rescates, que es en su segunda venida. Yo quiero ser rescatado por completo. Este mundo lleno de condenación, de muerte. ¿Qué cosa ofrece este mundo? ¿Placer? ¿Diversión? Todo es temporario. ¿Ya te diste cuenta que la droga solamente hace efecto de aparente felicidad mientras dura? Y cuando acaba, continúas vacío. Mira cómo te estás destruyendo. Hay alguien que quiere rescatarte por completo de cualquier tipo de esclavitud, y ese alguien es Jesús. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Tú quieres tomarte de su brazo? ¿Tú aceptas ese rescate? ¿Tú aceptas que fuiste comprado por Jesús? ¿Lo aceptas? ¿Sí? ¿Estás dispuesto? Entonces mira, tú vas a hacer una oración conmigo. Vas a repetir esta oración y le vas a decir así al Señor: Señor, gracias por rescatarme y hoy acepto ser libre. No soporto más estar en esa cueva de condenación. Y si tú diste tu vida por comprar mi libertad, yo hoy elijo esa libertad en Cristo. ¿Quieres orar conmigo? Ora. Querido Dios, entrego mi vida, entrego mi corazón, mis pensamientos, mis acciones. Hoy quiero ser libre por Jesús. Gracias por todo tu rescate a mi favor. Gracias por dar tu vida, aunque no lo merecíamos. Mas hoy aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nuestro libertador. Tomamos de tu brazo poderoso y queremos seguir hasta el final. Y cuando tú regreses para poder rescatar a todos aquellos que aceptaron a Jesús, podamos estar dentro de ese grupo que levanta las manos para decir: este es nuestro Dios. Tanto lo esperamos y ahora nos salvará. Rescátanos, por favor. Gracias por todo tu sacrificio en nuestro favor. Y hoy aceptamos a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Te invito a visitar una iglesia adventista del séptimo día. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.